Cancelamos tu boleto para ahorrar, dijo mi hermana en el aeropuerto. Yo había pagado el viaje de todos para celebrar que salvé la empresa. Al volver, encontraron sus cartas de despido firmadas por mí. Mi nombre es Lourdes Vargas, y esta es la historia de cómo un boleto de avión cancelado no solo me rompió el corazón, sino que me devolvió el poder que nunca supe que tenía. Me enseñaron que la sangre era más espesa que el agua, pero nunca me dijeron que la tinta de un contrato bien redactado era más fuerte que ambas. El aire acondicionado del Aeropuerto Internacional de Monterrey zumbaba con una monotonía que contrastaba violentamente con el tamborileo de mi corazón. Era una sinfonía de emoción pura. Aferraba mi pasaporte y el de mi familia como si fueran reliquias sagradas, las llaves a un paraíso terrenal llamado España. Un paraíso que yo había comprado. Cada boleto, cada reserva en hoteles de lujo, cada tour privado por Madrid y Andalucía, todo había salido de mi cuenta bancaria, un sacrificio gustoso en el altar de la unidad familiar. Estábamos a punto de celebrar que la hacienda El Legado, el imperio tequilero de nuestra familia, se había salvado de la ruina. Y la salvadora, aunque nadie lo dijera en voz alta con esas exactas palabras, había sido yo. Mi hermana mayor, Regina, se deslizó a mi lado. Su perfume, una mezcla carísima de jazmín y arrogancia, me envolvió antes de que sus palabras lo hicieran. Llevaba un vestido de diseñador que gritaba riqueza heredada, y sus ojos, del mismo color miel que los de nuestra madre, me miraron con una expresión que había aprendido a descifrar a lo largo de los años. Una lástima tan falsa que era casi un insulto. Lourdes, hermanita, comenzó, su voz un susurro meloso que hizo que se me erizara la piel. Tengo algo que decirte, y de verdad, me siento fatal. Mi madre, Ofelia, se acercó, ajustándose un pañuelo de seda en el cuello, su rostro una máscara de estudiada preocupación. El tamborileo en mi pecho se convirtió en un golpe sordo y pesado. ¿Qué pasa?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Regina tomó aire, como una actriz preparándose para la escena más dramática de su vida. Sacó su teléfono y lo agitó vagamente en mi dirección. No sé cómo pasó, de verdad. Estaba revisando las asignaciones de asientos, tratando de conseguirnos a todos juntos, y, bueno, hubo un problema con el sistema. Una confusión. Hizo una pausa, mordiéndose el labio inferior con perfecta sincronización. Lourdes, lo siento. Cancelamos tu boleto para ahorrar. La frase aterrizó en el ruidoso vestíbulo del aeropuerto con el silencio de una bomba. Cancelaron mi boleto. Las palabras rebotaron en mi cráneo, sin encontrar un lugar donde asentarse. Ahorrar. Ahorrar en un viaje de celebración que yo había pagado íntegramente precisamente porque ellos no tenían en qué caerse muertos. Miré a mi madre, buscando una pizca de indignación, una defensa, algo. Pero Ofelia solo suspiró y me puso una mano en el brazo, una caricia fría y vacía. Ya habrá otras oportunidades, hija. Entiéndenos. La logística era complicada y, bueno, fue una decisión práctica. Decisión práctica. La practicidad de dejar atrás a la persona que acababa de inyectar 20 millones de pesos de su propio bolsillo para salvar su hogar, su empresa, su todo. Mi mirada viajó del rostro de Ofelia al de Regina. En los ojos de mi hermana no había ni rastro de arrepentimiento. Solo un brillo fugaz, casi imperceptible, de triunfo. No se preocupen por mí, dije, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz, a pesar del abismo que se abría bajo mis pies. Vayan. Disfruten su viaje. Regina me dio un abrazo rápido y hueco. Sabía que lo entenderías. Eres la mejor. Te traeremos un recuerdito. Se dieron la vuelta. Mi madre, mi hermana, el resto de mi familia. Caminaron hacia el control de seguridad, arrastrando sus maletas de lujo sobre el suelo pulido. Ninguno miró hacia atrás. Escuché la risa de Regina, un sonido cristalino y cruel que me atravesó como un cuchillo de hielo. Y yo me quedé allí, sola en medio de la multitud, con 5 pasaportes en la mano y el eco de sus pasos resonando en el vacío que acababan de dejar en mi vida. El trayecto en taxi de vuelta a mi apartamento en San Pedro fue un borrón de concreto y vidrio. El sol de la mañana golpeaba el asfalto,
pero dentro de mí todo era frío y oscuro. Cada semáforo en rojo, cada vuelta, era una pausa que mi mente aprovechaba para abrir las puertas de mi museo personal, una galería sombría donde cada exhibición era una cicatriz. Las llaves temblaron en mi mano mientras abría la puerta de mi hogar, un espacio minimalista y ordenado que había construido como un santuario contra el caos emocional de mi familia. El silencio me recibió como un viejo amigo. Dejé caer mi bolso en el suelo, y el sonido resonó en la quietud. Caminé hasta mi estudio, un cuarto con vistas a la Sierra Madre, y me senté en mi escritorio de nogal. Mi mano, por pura costumbre, buscó una pequeña figura de agave tallada en madera, un regalo de mi padre adoptivo. Era mi ancla. Mientras mis dedos trazaban las líneas de la madera, las puertas del museo se abrieron de par en par. La primera exhibición estaba iluminada con las luces parpadeantes de una fiesta de 15 años. Tenía el pelo recogido en un peinado elaborado y llevaba un vestido color lavanda que había tardado meses en pagar con el dinero que ganaba dando clases particulares. Era mi momento. O se suponía que lo era. Justo antes del vals, Regina, que ya tenía 18 y se movía con la confianza de una reina, se tropezó accidentalmente cerca de mí, derramando una copa entera de vino tinto sobre la falda de mi vestido. La mancha se extendió como una herida abierta. Mis ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de humillación y rabia. Cuando encaré a Regina, ella soltó una risita. «Ay, qué torpe soy», dijo, sin una pizca de remordimiento. Nuestra madre, Ofelia, se acercó, pero no para consolarme. Su ceño estaba fruncido. «Lourdes, por favor, Siseo, no hagas una escena. Es solo un vestido». Regina no lo hizo a propósito. Me obligó a sonreír para las fotos, con la mancha de vino como un recordatorio permanente de mi lugar en esa familia. Caminé por el pasillo de mi memoria hasta la siguiente sala. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y reconocimientos. Mi graduación de la universidad, con mención honorífica en finanzas. Había trabajado a tiempo completo mientras estudiaba, pagando cada centavo de mi educación. Estaba radiante, orgullosa. En la cena de celebración, uno de los socios comerciales de mi padre se acercó a felicitarme. Ofelia, con una sonrisa encantadora, me pasó un brazo por los hombros. «Estamos muy orgullosos», dijo. Y luego, dirigiéndose al socio, añadió en un tono más bajo y confidencial, «Ella es Lourdes, una chica a la que hemos ayudado mucho. La acogimos, le dimos un hogar, una oportunidad». En una sola frase, redujo mi esfuerzo, mis noches sin dormir, mi tenacidad, a un simple acto de caridad por su parte. Yo no era su hija celebrando un logro, era su proyecto de beneficencia, una prueba andante de su generosidad. Sonreí y asentí, porque eso era lo que siempre hacía. Me tragaba el dolor y sonreía. La exhibición más dolorosa, sin embargo, era la más reciente, justo antes de la muerte de mi padre. Él ya estaba débil, postrado en cama, pero su mente seguía lúcida. Regina había presentado un plan de expansión para la hacienda, lleno de ideas grandiosas y números inflados que no tenían sustento. Yo, en silencio, había pasado semanas analizando los libros, encontrando las fugas de dinero, las ineficiencias, y había creado un plan de reestructuración realista y sólido. Una tarde, me senté al lado de la cama de mi padre para mostrárselo. Él estudió mis gráficos y proyecciones, sus ojos cansados pero agudos. Asintió lentamente. «Esto», susurró, su voz ronca, «esto es brillante, mi hija». Luego miró hacia la puerta, asegurándose de que estábamos solos. «Lourdes, prométeme algo. Prométeme que cuidarás del legado. No por ellas, sino por mí. Esto es tanto tuyo como de Regina». En ese momento, sentí que por fin me veía. No como la adoptada, no como la financiera, sino como su hija. Pero después de su funeral, cuando intenté presentar mis planes en la junta familiar, Regina se rió en mi cara. «Gracias por tus notas, hermanita», dijo con condescendencia, «pero yo me encargo a partir de ahora. Tú no entiendes de tradición». Ofelia la apoyó. «Regina es la heredera natural, Lourdes. Es lo que tu padre hubiera querido. Y mi plan,
el plan que mi padre había llamado brillante, fue archivado en un cajón mientras yo veía cómo Regina llevaba la empresa que él amaba directamente hacia la bancarrota. Apreté la figura de Agave en mi mano. El recuerdo de la voz de mi padre, su fe en mí, era lo único que me había mantenido a flote. Él me había regalado esa pequeña talla de madera una tarde, mientras caminábamos por los campos de agave azul. El agave es como tú, Lourdes, me había dicho. Fuerte, resiliente. Tarda años en madurar, absorbiendo el sol y la tierra en silencio. Pero cuando está listo, de su corazón nace el mejor tequila. Había pasado mi vida siendo fuerte, siendo resiliente, esperando madurar. Había absorbido en silencio cada desprecio, cada injusticia. Y ahora, sentada en la soledad de mi estudio, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, ya estaba lista. Mi corazón, al igual que el del agave, estaba a punto de ser cosechado. Y lo que iba a destilar no sería tequila. Sería justicia. Un mes antes. El teléfono sonó en mi escritorio con la estridencia de una alarma de incendios. Era mi madre. No necesitaba ver el identificador de llamadas para saberlo, solo ella podía infundir tanto pánico en un simple timbre. Lourdes. Gracias a Dios que contestas. Su voz era un torrente de histeria contenida. Mamá, ¿qué pasa? Suenas. Es la hacienda, Lourdes. El banco. Nos van a quitar todo. Me recliné en mi silla, el cuero crujiendo bajo mi peso. La noticia no me sorprendió. Era la crónica de una muerte anunciada. Durante los últimos 2 años, desde el fallecimiento de mi padre, había observado desde la distancia cómo Regina, con la bendición de Ofelia, gestionaba el legado como si fuera su cuenta bancaria personal. Viajes a Europa, coches de lujo, fiestas extravagantes, todo mientras los informes de producción caían en picado y las deudas se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte. Explícame qué pasó, mamá. Con calma. No hay tiempo para la calma. Sollozó. Regina hizo unas inversiones. Unas apuestas arriesgadas para modernizar la marca. Pero el mercado cambió. No fue su culpa. Apuestas arriesgadas. Un eufemismo para describir el desvío de fondos operativos para lanzar una línea de ropa con el logo de la hacienda que nadie compró. ¿Cuánto deben? Pregunté, mi tono ya era el de una cirujana preparándose para una operación complicada. Hubo un silencio al otro lado de la línea, cargado de vergüenza. Finalmente, Ofelia susurró la cifra como si fuera una blasfemia. 20 millones. Cerré los ojos. 20 millones de pesos. Una suma astronómica. Lo suficiente para hundir no solo la hacienda, sino el apellido Vargas para siempre. Y el banco les dio un ultimátum, supongo. 30 días, confirmó, su voz rota. Tenemos 30 días para pagar o ejecutarán la hipoteca. Lourdes, por favor. Eres la única que puede ayudarnos. Eres la única. El estribillo de mi vida. La frase que usaban para convocarme cuando el desastre era inminente y que olvidaban tan pronto como el peligro pasaba. Esa misma tarde, conduje hasta la hacienda. La encontré sumida en una atmósfera de decadencia silenciosa. La pintura de la fachada principal estaba descascarillada y los jardines, antes impecables, lucían descuidados. Entré en el despacho de mi padre, un lugar que había evitado desde su muerte. El olor a cuero viejo y tabaco se había desvanecido, reemplazado por el perfume empalagoso de Regina. Ella y Ofelia me esperaban sentadas en los sillones de piel, sus rostros pálidos y demacrados. Por primera vez en años, la arrogancia de Regina había sido reemplazada por un miedo palpable. Sabía que vendrías, dijo, sin mirarme a los ojos. Desplegué mi computadora portátil sobre el escritorio de caoba maciza, el mismo escritorio donde mi padre me había enseñado a leer un balance general. En menos de una hora, confirmé mis peores sospechas. No eran solo malas inversiones, era una negligencia flagrante. Contratos sin revisar, deudas a proveedores, impuestos impagados, un caos financiero absoluto. ¿Cómo permitieron que esto llegara tan lejos? Pregunté, mi voz helada.
No nos juzgues. Saltó Regina, su miedo convirtiéndose en ira. Tú no sabes lo difícil que es. Tú te fuiste a la ciudad a jugar con tu dinero mientras nosotras luchábamos por mantener vivo el legado de papá. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Yo me había ido porque ellas me habían empujado a un lado. Había construido mi propia fortuna porque me habían negado un lugar en la suya. Y ahora, esa misma fortuna que despreciaban era su única esperanza. Ofelia intervino, jugando su papel de pacificadora. No es momento de reproches. Tu hermana tiene razón en una cosa, Lourdes. Esto es por el legado de tu padre. No podemos dejar que todo lo que construyó se convierta en polvo. Piensa en él. Hazlo por él. Y ahí estaba. El golpe maestro. La manipulación emocional envuelta en el manto sagrado de la memoria de mi padre. Sabían que era mi punto débil. Sabían que mi amor por él superaba mi resentimiento hacia ellas. Miré por la ventana, hacia los campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, sus hojas de un verde azulado brillando bajo el sol. El legado de mi padre. Tenían razón. No podía dejarlo morir. No así. Volví mi silla hacia ellas. La cirujana estaba lista para operar. Está bien, dije, y vi cómo el alivio inundaba sus rostros. Los ayudaré. Pero será bajo mis condiciones. 2 días después, nos reunimos de nuevo en el despacho. El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica. Yo había pasado las últimas 48 horas sin apenas dormir, trabajando con mi equipo de abogados para redactar un documento que no fuera una simple donación, sino una obra de ingeniería financiera. Un salvavidas, sí, pero uno con mis manos firmemente en el timón. Coloqué 2 copias del contrato encuadernado sobre el escritorio. La luz de la tarde entraba por el ventanal, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire y el título del documento en letras doradas, Acuerdo de préstamo y reestructuración financiera. Regina lo miró con desdén. ¿Un contrato? ¿De verdad, Lourdes? Somos familia. Precisamente porque somos familia quiero que todo esté claro, repliqué, mi voz tranquila pero inamovible. Toqué discretamente la pequeña figura de agave de madera que había sacado de mi bolso y colocado a un lado de mi portátil. Me daba fuerza. Les expliqué los términos. Yo proveería los 20 millones de pesos para liquidar la deuda con el banco. A cambio, la hacienda y todos sus activos se convertirían en la garantía del préstamo. Yo asumiría el control financiero temporal de la empresa como directora de finanzas interina hasta que el préstamo fuera devuelto, con intereses. ¿Intereses? Repitió Ofelia, escandalizada. ¿Nos vas a cobrar intereses? Es un préstamo, mamá, no un regalo. Y es una tasa de interés preferencial, muy por debajo del mercado. Estoy salvando la empresa, no comprándola. A menos, claro, que no cumplan con el pago. Regina hojeó el documento con impaciencia, sus ojos saltando de una cláusula a otra sin leer realmente. Ay, por favor. Todo este papeleo. Es ridículo. Sabemos que no nos dejarías en la calle. Su confianza ciega en mi eterna capacidad para absorber sus errores era asombrosa. Y peligrosa. Hay una sección que quiero que lean con especial atención, dije, abriendo una de las copias en la penúltima página. Mi dedo índice se posó sobre un párrafo de letra ligeramente más pequeña. Se llama cláusula de buena fe y lealtad. Ofelia entrecerró los ojos para leer. Regina ni se molestó. ¿Y eso qué significa en español? Espetó mi hermana. Significa que este acuerdo se basa en la confianza y el respeto mutuo. Estipula que cualquier acto deliberado de mala fe, engaño o sabotaje que perjudique mis intereses como acreedora, o que demuestre una falta fundamental de lealtad, se considerará un incumplimiento inmediato del contrato. ¿Y qué pasa si incumplimos? Preguntó Regina, haciendo comillas en el aire con los dedos, su tono burlón. Mi mirada se encontró con la suya. Si incumplen, la totalidad de la garantía, es decir, la hacienda del legado, pasa a ser de mi propiedad. De forma automática e irrevocable.
Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Ofelia me miró, una extraña mezcla de miedo y resentimiento en sus ojos. Pero Regina, tras un segundo de vacilación, soltó una carcajada. «Qué dramática eres, Lourdes. Por Dios. ¿Qué clase de acto de mala fe esperas que hagamos? ¿Vender la receta secreta del tequila? Somos tu familia». Sin decir más, tomó la pluma y firmó con un garabato florido. Ofelia, después de un momento, hizo lo mismo. Mientras veía sus firmas secarse en el papel, una parte de mí, la parte que todavía anhelaba ser una de ellas, sintió una punzada de culpa. Pero la otra parte, la financista, la estratega, la mujer que había sido subestimada una y otra vez, supo que acababa de firmar la póliza de seguro más importante de su vida. Al día siguiente, transferí los 20 millones de pesos. La hacienda estaba a salvo. Y para celebrarlo, como una gran familia feliz, me prometieron un viaje a España. El silencio de mi apartamento nunca me había parecido tan ruidoso. Era un silencio denso, pesado, que se pegaba a las paredes y absorbía cualquier atisbo de sonido. Después de la llamada a mi asistente para cancelar todas mis reuniones de la semana, apagué mi teléfono del trabajo. Pero mi teléfono personal seguía sobre la mesa de centro, una pequeña bomba de tiempo de cristal y metal. Y entonces, explotó. No con una llamada, sino con una serie de notificaciones que iluminaron la pantalla. El grupo de WhatsApp, Familia Vargas, que había estado inusualmente callado durante mi crisis en el aeropuerto, cobró vida de repente. La primera foto era una selfie de Regina y Ofelia, sonriendo radiantes desde la sala VIP de la aerolínea. Detrás de ellas, se podía ver el ala de un avión. Regina sostenía una copa de champán, sus labios pintados de un rojo triunfante. El pie de foto, rumbo a Madrid. Avión español, copas de champaña, almohadilla, aventura familiar. Sentí una náusea helada en el estómago. Aventura familiar. Una aventura de la que me habían extirpado como a un tumor benigno. Luego vino otra foto. Un primer plano de las copas de champán chocando. Y un mensaje de mi tía Berta, que también iba en el viaje: salud. Por la familia y por los nuevos comienzos. Los pulgares hacia arriba y los emojis de corazones no tardaron en aparecer. Me quedé mirando la pantalla, mi propio reflejo superpuesto a sus rostros sonrientes. Esperé. Contuve la respiración, esperando un mensaje, una pregunta, un simple ¿llegaste bien a casa? Esperaba que Ofelia, mi madre, la mujer que me había criado, mostrara un mínimo de decencia humana. Que Regina, a pesar de todo, sintiera una punzada de algo parecido a la culpa. Pero el silencio en el chat era tan elocuente como el silencio en mi apartamento. No hubo preguntas. No hubo disculpas. Para ellos, yo simplemente había dejado de existir en el momento en que se dieron la vuelta. Era un problema logístico resuelto, un cabo suelto convenientemente atado y desechado. Fue en ese preciso instante, mientras el sol de la tarde teñía de naranja las montañas que se veían desde mi ventana, que algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante años, finalmente se rompió. No fue una ruptura ruidosa y violenta. Fue un quiebre silencioso y definitivo, como el hielo que se fractura bajo una presión insoportable. La esperanza. La estúpida e inagotable esperanza de que algún día me vieran, de que algún día me quisieran no por lo que podía darles, sino por lo que era. Esa esperanza murió. Y en su lugar, nació algo nuevo. Algo frío, afilado y absolutamente claro. La lealtad tiene un límite. La paciencia tiene un final. Y mi amor por ellos, un amor que había sido un cheque en blanco durante 32 años, acababa de ser devuelto con el sello de fondos insuficientes. Fondos de afecto, de respeto, de decencia. Mi mirada se desvió de la pantalla del teléfono hacia mi estudio. Hacia la caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Dentro de esa caja no solo estaba mi copia del contrato. Estaba mi poder. Estaba la consecuencia de sus actos. Se habían reído de mis cláusulas. Se habían burlado de mi profesionalismo. Me habían llamado dramática. Pero no entendían que mi mundo, el mundo de las finanzas que tanto despreciaban,
Era un mundo de causas y efectos, de acciones y consecuencias. Un mundo donde la letra pequeña importaba. Y ellos acababan de activar la letra pequeña más importante de todas. Mi lealtad ya no les pertenecía. Ahora, mi única lealtad era hacia la memoria de mi padre. Hacia su legado. Un legado que iba a proteger, incluso si eso significaba protegerlo de su propia familia. Me levanté del sofá. Mis movimientos eran deliberados, precisos. Ya no había tristeza en mí. Solo un propósito. Caminé hacia el estudio, la decisión asentándose en mi alma como acero forjado en fuego. Iban a tener su celebración en España. Iban a brindar, a reír y a publicar sus fotos. Y mientras tanto, en Monterrey, yo iba a reclamar lo que era mío. No por venganza, sino por justicia. La combinación de la caja fuerte era una serie de fechas importantes para mi padre, su nacimiento, el día que fundó la hacienda, su aniversario de bodas. Ironías de la vida. Usaba los recuerdos de su amor por ellos para acceder al arma que usaría para desmantelar el desastre que habían creado. El pesado clic de la puerta de acero al abrirse fue el único sonido en el estudio. Dentro, junto a mis documentos personales y algunas joyas, descansaba la carpeta de cuero azul que contenía el contrato. La saqué y la llevé al escritorio, encendiendo la lámpara de lectura. La luz cálida se derramó sobre el papel, dándole un aire solemne, casi bíblico. Pasé las páginas con cuidado, aunque me sabía cada palabra de memoria. Mis dedos se detuvieron en la penúltima página. Allí estaba. Cláusula 11, B, de la buena fe y lealtad. Leí las palabras en voz alta, mi propia voz llenando el silencio. Sonaba extraña, desapegada, como si fuera la de una abogada leyendo una sentencia. Se entenderá como acto de mala fe cualquier acción u omisión deliberada por parte de los deudores que cause un perjuicio material, moral o reputacional a la acreedora. Esto incluye, pero no se limita a, actos de engaño, exclusión premeditada de actividades directamente relacionadas con el propósito de este acuerdo, o sabotaje a los intereses comerciales o personales de la acreedora. Exclusión premeditada. Dejarme tirada en el aeropuerto después de haber pagado su viaje de celebración por salvar la empresa encajaba en esa definición como una llave en su cerradura. Continué leyendo. En el caso de que se produzca un incumplimiento de esta cláusula, la acreedora tendrá el derecho, de forma unilateral e inmediata, de declarar vencido el plazo del préstamo y ejecutar la garantía hipotecaria en su totalidad. La transferencia de la propiedad de los activos descritos en el anexo A se hará efectiva en un plazo no mayor a 24 horas tras la notificación fehaciente del incumplimiento. Anexo A. La hacienda, el legado. La tierra, la destilería, las barricas, la marca. Todo. Cerré el contrato. No sentí euforia. No sentí alegría. Sentí una calma profunda y helada. La calma que precede a la tormenta perfecta. Ellos habían pensado que era un juego. Habían creído que mis palabras y mis documentos eran solo una formalidad, un teatro para satisfacer mi ego de mujer de negocios. No habían entendido que para mí, un contrato es un pacto. Una promesa. Y ellos la habían roto de la forma más cruel y pública posible. Tomé mi teléfono. No el personal, que seguía vibrando con notificaciones de su felicidad lejana, sino mi teléfono de trabajo. Marqué el número de mi abogado, un hombre brillante y despiadado llamado Fernando, que había manejado mis asuntos legales desde que fundé mi consultoría. Contestó al segundo tono. ¿Lourdes? ¿No estabas de viaje? Hubo un cambio de planes, Fernando, dije, mi voz sin inflexiones. Necesito que vengas a mi oficina. Ahora. Y trae al notario. Hubo una pausa. Fernando me conocía lo suficiente como para saber que ese tono de voz significaba que algo monumental estaba a punto de suceder. ¿Qué tan grande es esto?, preguntó, su voz bajando un tono. Miré por la ventana, hacia la ciudad que se empezaba a iluminar con las luces de la noche. Digamos que acabo de adquirir un nuevo negocio, respondí. Una destilería de tequila. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Luego,
abrí mi computadora portátil y comencé a trabajar. No en mis proyectos habituales, sino en un nuevo archivo. Un plan de transición. Un organigrama. Una estrategia de mercado para relanzar una marca histórica. Mi mente, liberada por fin de la carga emocional de intentar pertenecer, funcionaba a una velocidad vertiginosa. Las piezas encajaban. Las estrategias se formaban. La visión de lo que el legado podía y debía ser, la visión de mi padre, comenzaba a tomar forma en la pantalla. Mientras mi familia cruzaba el Atlántico para celebrar una victoria que yo les había dado, yo estaba en Monterrey, planeando silenciosamente la batalla que ya habían perdido. Al día siguiente, tomé el primer vuelo a la Ciudad de México. Monterrey era mi hogar, pero la capital era el tablero de ajedrez donde se movían las piezas más grandes del poder y las finanzas en el país. Y yo necesitaba un rey, o mejor dicho, un tiburón. Damián Herrera era una leyenda. Un hombre hecho a sí mismo que había construido un imperio de inversiones desde cero. Se le conocía en el ambiente como el tiburón por su habilidad para oler la sangre en el agua a kilómetros de distancia y por su ejecución implacable. Casualmente, también era el hombre que había intentado comprar el legado en 2 ocasiones cuando mi padre aún vivía y había sido rechazado en ambas. Mi padre respetaba su astucia, pero desconfiaba de sus métodos. Yo, en cambio, sabía que su ambición era exactamente la herramienta que necesitaba. Nos reunimos en su oficina, en el último piso de una torre de cristal que arañaba el cielo de Polanco. Las paredes eran de cristal, ofreciendo una vista de 360 grados de la ciudad. Daba la sensación de estar en la cima del mundo, un efecto sin duda deliberado. Damián Herrera, un hombre de unos 45 años con cabello entrecano y una mirada tan penetrante que parecía que podía leer tus estados financieros, no perdió el tiempo en formalidades. Señorita Vargas, dijo, indicándome que tomara asiento en una silla de diseño frente a su imponente escritorio. Mi asistente me dijo que era un asunto de máxima urgencia y confidencialidad. Y que involucraba a la hacienda el legado. Tiene mi atención. Saqué mi tableta y proyecté el resumen ejecutivo de mi plan en la pantalla de la sala de juntas. No empecé con la historia familiar, ni con el drama del aeropuerto. Empecé con números. Como sabe, la hacienda El Legado ha estado en una situación financiera precaria. Hace 3 días, personalmente liquidé su deuda de 20 millones de pesos. Las cejas de Damián se arquearon ligeramente. ¿Una donación familiar? No parece su estilo. Fue un préstamo. Estructurado. Y con una garantía muy específica, respondí, deslizando una copia digital del contrato a su pantalla. Y esa garantía fue activada ayer por la tarde debido al incumplimiento de la cláusula 11. Ve legalmente, a partir de esta mañana, soy la única propietaria de la hacienda El Legado. Damián se inclinó hacia adelante, sus ojos recorriendo el documento con una velocidad impresionante. Vi cómo una lenta sonrisa se dibujaba en su rostro. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar una presa inesperada y fascinante. Una cláusula de buena fe, murmuró, casi para sí mismo. Brillante. Subestimaron a la persona equivocada. Siempre lo han hecho, afirmé. Muy bien, Lourdes, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez. Me ha mostrado el cómo. Ahora muéstreme el para qué. ¿Qué quiere de mí? Capital para operar. Tengo capital, repliqué. Lo que necesito de usted es algo más valioso, su reputación. Su peso. Cuando mi familia regrese de su viaje, habrá una guerra. Intentarán pintarme como la usurpadora, la hija adoptiva y desagradecida. Necesito un socio que envíe un mensaje claro al mercado, que este no es un pleito familiar, sino un movimiento de negocios estratégico. Deslicé a la siguiente diapositiva. Era mi plan de reestructuración y relanzamiento. Nuevas líneas de producción, expansión a mercados asiáticos, un rebranding que honraba la tradición pero con un enfoque moderno. El legado, bajo la gestión de mi hermana, estaba muriendo, expliqué. Yo puedo convertirla en una marca global de lujo. Pero una transición de esta magnitud necesita un respaldo que silencie cualquier duda.
Le ofrezco el 20% de la nueva empresa a cambio de que sea mi socio capitalista y estratégico. Damián se reclinó en su silla, juntando las yemas de sus dedos. Me estudió en silencio durante un largo minuto. Yo le devolví la mirada, sin pestañear. Sabía que esta era la prueba final. Su padre me echó de su oficina 2 veces, dijo finalmente, su voz un murmullo. Me dijo que yo no entendía que el tequila era más que un negocio, que era alma. Mi padre tenía razón, respondí. Y es precisamente por eso que estoy aquí. Mi hermana estaba vendiendo el negocio, pero se había olvidado del alma. Yo planeo restaurar ambas cosas. Damián se puso de pie y caminó hacia el ventanal, dándome la espalda mientras observaba la ciudad. Quiere que la ayude a quitarle a su familia el negocio que su padre les dejó. Quiero que me ayude a salvar el negocio que mi padre me confió, corregí, mi voz llena de una convicción inquebrantable. Se giró lentamente, y la sonrisa de tiburón había vuelto. Usted no busca venganza, señorita Vargas. Usted busca justicia y poder. Me apunto. Prepare los papeles, socia. Vamos a enseñarle a la vieja guardia cómo se hacen los negocios en el siglo XXI. Estrechamos la mano. El pacto estaba sellado. El tiburón y la estratega. Juntos, éramos invencibles. Antes de que mi familia regresara, antes de que la tormenta se desatara, había una persona a la que necesitaba ver. Conduje de vuelta a la hacienda, pero esta vez no como una extraña, sino como su dueña secreta. Entré por la puerta trasera, evitando la casa principal, y me dirigí directamente a la destilería. El aire en el interior era cálido y dulce, impregnado del aroma del agave cocido. Allí, supervisando el lento goteo del tequila recién destilado de los alambiques de cobre, estaba Silas. Un hombre de unos 60 y tantos años, con manos curtidas por décadas de trabajo y una mirada sabia y tranquila. Había sido el maestro tequilero de la hacienda desde antes de que yo naciera, la mano derecha de mi padre y el guardián de todos sus secretos. Me vio y sus ojos se iluminaron con un afecto genuino. ¿Lourditas? ¿Qué haces aquí? Pensé que te ibas a España. Hubo un cambio de planes, don Silas, dije en voz baja. Él me estudió por un momento, y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una comprensión triste. Te hicieron algo, ¿verdad? No necesité decir nada. Silas me guió a su pequeña oficina, un cuarto lleno de libros de contabilidad antiguos y muestras de tequila de diferentes añadas. Nos sentamos, y le conté lo que había pasado en el aeropuerto. Él escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, suspiró profundamente. No me sorprende, dijo, su voz grave. He visto cómo te han tratado todos estos años. Tu padre, él se revolvería en su tumba si viera esto. Lo sé. Y es por el que estoy haciendo lo que voy a hacer. Silas asintió lentamente. Anoche las oí hablar. A tu madre y a Regina. En la cena. Brindaban por el viaje. Y Regina dijo, por fin nos libramos del problema de Lourdes. Una vez que regresemos y la empresa esté estable, encontraremos la forma de comprar su parte y sacarla para siempre. Las palabras, aunque esperadas, me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Así que ese era el plan final. Usar mi dinero para salvarse y luego desecharme como si fuera basura. Gracias por decírmelo, Silas. Confirma que estoy tomando la decisión correcta. Él me miró, una deliberación en sus ojos. Luego, se levantó y caminó hacia un viejo archivero de metal en la esquina. Rebuscó por un momento y sacó un sobre grande y amarillento, sellado con cera. Tu padre me dio esto un mes antes de morir, dijo, su voz temblorosa de emoción. Me dijo, Silas, si algún día ves que intentan hacerle a Lourdes lo que sé que son capaces de hacer, dale esto. Dáselo cuando esté lista para luchar por lo que es suyo. Creo que ese día ha llegado. Tomé el sobre con manos temblorosas. Rompí el sello. Adentro había un fajo de documentos legales, redactados por los abogados de mi padre. Eran acciones.
Un certificado de acciones que me otorgaba, de forma privada e irrevocable, el 20% de la propiedad de la hacienda El Legado. Estaba fechado el día de mi 18º cumpleaños. Él siempre supo que tú eras la verdadera heredera de su pasión, dijo Silas en voz baja. Regina heredó el nombre, pero tú heredaste el alma de este lugar. Las lágrimas que no había derramado en el aeropuerto brotaron de mis ojos. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de validación. Mi padre no solo me había amado, había creído en mí. Había visto el futuro y me había dejado un arma secreta, un testamento de su fe. Ahora tenía el contrato, el capital, un socio poderoso y, lo más importante, la bendición de mi padre desde el más allá. La guerra no había hecho más que empezar, pero yo ya sabía quién iba a ganarla. Si estás disfrutando de esta historia de justicia y empoderamiento, te agradecería enormemente que le dieras un me gusta a este video y te suscribieras al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Y por favor, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario y cada suscripción ayudan a que estas historias lleguen a más personas. Muchas gracias por tu increíble apoyo. 3 semanas pueden parecer una eternidad o un abrir y cerrar de ojos. Para mi familia, fueron 21 días de sol español, tapas y flamenco, un paréntesis dorado financiado por mi traición. Para mí, fueron 504 horas de trabajo implacable, de planificación meticulosa y de una transformación silenciosa. Cuando su avión aterrizó de vuelta en Monterrey, bronceados y cargados de compras, yo ya no era la misma mujer que habían dejado atrás en el aeropuerto. La noche de la fiesta de lanzamiento llegó con la pompa y circunstancia que Regina adoraba. La hacienda había sido decorada con miles de luces blancas, transformando los viejos muros de adobe en un palacio de cuento de hadas. Una orquesta de mariachis tocaba suavemente en el patio principal, donde se habían congregado lo más selecto de la sociedad y los negocios de Monterrey. El motivo de la celebración era el lanzamiento de un nuevo tequila añejo de edición limitada. Regina lo había bautizado, en un alarde de ironía cósmica, la Victoria. Desde una discreta oficina en el segundo piso, con vistas al patio, yo observaba todo a través de las cámaras de seguridad que había mandado instalar. A mi lado, Damián Herrera, impecable en un traje oscuro, sorbía un vaso de agua mineral. Tu hermana tiene buen gusto para las fiestas, hay que reconocerlo, comentó, su voz desprovista de emoción. Tiene buen gusto para gastar el dinero de otros, repliqué, mis ojos fijos en la pantalla donde Regina, deslumbrante en un vestido rojo, recibía a los invitados con besos al aire. Mi madre, Ofelia, estaba a su lado, radiante de orgullo, contándole a todo el que quisiera escuchar sobre su maravilloso viaje a España y cómo Regina había salvado la empresa familiar. La náusea volvió a agitarse en mi estómago, pero esta vez la controlé. La hora de las emociones había pasado. Ahora era la hora de la estrategia. Finalmente, Regina subió a un pequeño escenario iluminado. Tomó el micrófono, y una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. Buenas noches a todos, y bienvenidos a la Hacienda El Legado, comenzó, su voz resonando en el patio. Hoy no solo celebramos el lanzamiento de un tequila excepcional, la Victoria. Hoy celebramos la resiliencia, la fuerza de la tradición y, sobre todo, el poder inquebrantable de la familia. Un aplauso cortés recorrió a la multitud. Como muchos saben, continuó, hemos pasado por tiempos difíciles. Pero gracias a la fe, al trabajo duro y a la lealtad de quienes llevan la sangre Vargas, hemos salido adelante, más fuertes que nunca. Este tequila es un tributo a esa victoria. A la victoria de la familia. Era mi señal. ¿Lista, socia?, preguntó Damián. Asentí. Tomé la pequeña figura de agave de madera de mi bolsillo y la apreté con fuerza. Lista. Le di una orden a mi equipo a través de un auricular. Las luces del patio se atenuaron ligeramente y la música de los mariachis se detuvo. Todas las miradas se dirigieron a las grandes puertas de madera de la entrada principal, que comenzaron a abrirse lentamente, como el telón de un teatro. Y entonces, entramos. El silencio que cayó sobre el patio fue absoluto. Fue un silencio tan profundo que casi podía oírse el chocar de las mandíbulas al caer.
caminé a través de las puertas abiertas, con Damián Herrera a mi lado. Llevaba un vestido negro, sencillo pero de un corte exquisito, que contrastaba con el rojo chillón del de Regina. Mi cabello estaba recogido en un moño elegante y mi maquillaje era discreto. No necesitaba lentejuelas para brillar. Mi poder emanaba de mi postura, de la calma en mis ojos, de la presencia del hombre que caminaba a mi lado. Avanzamos por el centro del patio, nuestros pasos resonando en las baldosas de terracota. Las cabezas se giraban a nuestro paso. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. ¿Es Lourdes Vargas? ¿Y ese no es Damián Herrera? ¿Qué hacen juntos? La sonrisa de Regina se congeló en su rostro. Su copa de tequila tembló ligeramente en su mano. Vi el pánico destellar en sus ojos antes de que lo ocultara bajo una capa de desdén. Ofelia, a su lado, se quedó blanca como el papel. Regina bajó del escenario y se dirigió hacia nosotros, su caminar una mezcla forzada de gracia y agresión, como una pantera obligada a saludar a dos leones que acaban de invadir su territorio. Lourdes, dijo, su voz un siseo helado. ¡Qué sorpresa! No recordaba haberte invitado. No te preocupes, Regina. No vine por tu invitación, respondí, mi voz serena. Su mirada se desvió hacia Damián, y por primera vez, vi un atisbo de miedo real en ella. Damián Herrera no era un invitado que pudiera simplemente ignorar o echar. Señor Herrera, qué honor, dijo, forzando una sonrisa. No sabía que era amigo de mí, de Lourdes. Somos más que amigos, Regina, intervino Damián, su voz grave y calmada cortando el aire. Somos socios. Regina parpadeó, confundida. ¿Socios? ¿En qué? En tu fiesta, por ejemplo, continuó Damián, mirando a su alrededor con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Un evento encantador. Y también somos socios en el negocio que paga por ella. La confusión de Regina se convirtió en una mueca de ira. No sé a qué juego estás jugando, Lourdes, pero este no es el momento ni el lugar. Esta es una zona VIP, para la familia y los socios estratégicos. Damián soltó una risa suave y profunda que hizo que varias personas se giraran. Perfecto, dijo, su voz ahora proyectándose para que todos los que estaban cerca pudieran oír. Entonces estamos exactamente en el lugar correcto. Porque yo soy el nuevo socio estratégico de la hacienda, y la señorita Lourdes, bueno, ella es la familia. De hecho, ella es la dueña. Si el silencio anterior había sido profundo, el que siguió a las palabras de Damián fue abismal. Se podía oír el tintineo de un cubito de hielo en un vaso al otro lado del patio. Regina me miró fijamente, sus ojos desorbitados por la incredulidad. ¿De qué demonios está hablando? Espetó, su voz subiendo una octava. Está hablando de contratos, hermana, dije, finalmente permitiendo que un filo de acero se deslizara en mi voz. Está hablando de cláusulas. Y está hablando de las consecuencias de romperlos. Detrás de Regina, en la pantalla gigante que se suponía que debía mostrar imágenes promocionales del Tequila La Victoria, apareció de repente el logo de la consultoría de Damián Herrera, seguido de la primera página del contrato que ella y mi madre habían firmado tan alegremente hacía 3 semanas. El espectáculo estaba a punto de comenzar. La cara de Regina pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos. «¡Apaguen eso!», gritó a un técnico cercano, que se quedó paralizado, sin saber a quién obedecer. «Yo no lo haría si fuera tú», dijo Damián con calma. «La proyección está siendo controlada desde mis oficinas en la Ciudad de México». En la pantalla, el documento digital pasó a la página de la cláusula de buena fe y lealtad. Damián tomó un micrófono de un atril cercano, su voz ahora amplificada para que todos, desde los inversores más importantes hasta los camareros, pudieran escuchar. Buenas noches a todos. Disculpen la interrupción. Soy Damián Herrera. Y como algunos de ustedes ya saben, desde hace tiempo tengo un gran interés en la notable herencia de la hacienda El Legado. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Recientemente, se me presentó una oportunidad de inversión única.
Una oportunidad basada en la brillantez financiera de una persona y, lamentablemente, en la falta de integridad de otras. La cláusula en la pantalla fue resaltada en rojo. A su lado, apareció una imagen. Era una captura de pantalla de la confirmación de cancelación de mi boleto de avión, con fecha y hora claramente visibles. A continuación, una foto de mi familia brindando en la sala VIP del aeropuerto. Un murmullo colectivo recorrió a la multitud. Esto era mejor que cualquier telenovela. Como pueden ver, continuó Damián, su tono el de un profesor dando una conferencia, los anteriores administradores de esta hacienda decidieron, en un acto de cuestionable juicio empresarial y moral, excluir a su principal benefactora de un viaje de celebración que ella misma había financiado. Este acto, según el contrato que ellos mismos firmaron, constituye un incumplimiento de la cláusula de buena fe. Ofelia se tambaleó, agarrándose al brazo de una silla para no caer. Su rostro era una máscara de horror. Y según ese mismo contrato, concluyó Damián, dicho incumplimiento resulta en la transferencia inmediata y total de la propiedad a la acreedora. Damas y caballeros, permítanme presentarles a la legítima y única dueña de la hacienda El Legado, la señorita Lourdes Vargas. Un aplauso vacilante comenzó en una esquina y luego se extendió, no tanto por celebración, sino por el puro asombro ante la audacia del golpe. Regina, finalmente, explotó. La fachada de sofisticación se hizo añicos, revelando la furia insegura que había debajo. Es mentira. Todo es mentira. Gritó, su voz estridente y aguda. Señalándome con un dedo tembloroso, su rostro contorsionado por el odio, escupió las palabras que habían definido mi existencia en esa familia. Ella no es nadie. Es una adoptada. Una arrimada desagradecida a la que le dimos todo. El insulto quedó suspendido en el aire, feo y desnudo. La multitud guardó silencio, incómoda. Había cruzado una línea. Había revelado la podredumbre de su corazón delante de todos sus amigos. Fue entonces cuando caminé hacia ella. Me detuve a 1 metro de distancia, mi calma un contraste directo con su histeria. Tienes razón, Regina, dije, mi voz clara y resonante. Soy adoptada. Y estoy agradecida por ello. Porque si ser de tu sangre significa ser como tú, entonces prefiero no tener ni una gota. Luego, me giré hacia la multitud. Y en cuanto a ser una arrimada, bueno, esta arrimada acaba de salvar esta empresa de la bancarrota. Y ahora, esta arrimada va a convertirla en el imperio que mi padre siempre soñó. En la pantalla, apareció un último documento. El certificado de acciones que probaba que yo poseía el 20% de la empresa desde hacía más de una década. Ah, y una cosa más, dijo Damián, con una sonrisa de tiburón. Mencioné que la señorita Vargas también poseía en secreto el 20% de las acciones, gracias a la previsión de su difunto padre. Sumando eso al 80% que acaba de adquirir por el incumplimiento del contrato, bueno, hagan ustedes las cuentas. La comprensión golpeó a Regina con la fuerza de un golpe físico. No solo había perdido la hacienda. Lo había perdido todo, de forma absoluta y humillante. El telón había caído, y ella estaba en el escenario, expuesta bajo los focos de su propia ruina. La fiesta terminó abruptamente. Los invitados, sintiendo el olor a escándalo y a cambio de poder, se desvanecieron en la noche, dejando tras de sí un campo de batalla de copas a medio beber y canapés abandonados. En el centro del patio, bajo la fría luz de la luna, solo quedábamos nosotros, el nuevo régimen y los restos del antiguo. Fernando, mi abogado, apareció de entre las sombras, portando una carpeta de cuero idéntica a la que yo había guardado en mi caja fuerte. Se acercó a la mesa donde Regina y Ofelia se habían derrumbado, 2 reinas destronadas en su corte vacía. Señora Vargas, señorita Vargas, dijo Fernando, su voz profesional y desprovista de emoción. Estos son los documentos de transferencia final. Una formalidad para registrar el cambio de propietario que ya ha tenido lugar legalmente. Les ruego que firmen. Regina levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. Nunca, siseó. Fernando suspiró, como si hubiera esperado esa respuesta. Señorita, entienda su posición.
El incumplimiento del contrato es claro e irrefutable. Si se niega a firmar, no cambia el resultado, simplemente añade un cargo de obstrucción a la lista. Y, por supuesto, está el pequeño asunto de la malversación de fondos que descubrimos durante la auditoría. Los 20 millones de pesos no eran solo por deudas bancarias, ¿verdad? La cara de Ofelia se descompuso. Miró a Regina, buscando una negación que no llegó. ¿Malversación? Repitió mi madre, su voz un susurro ahogado. Desvío de fondos a cuentas personales, facturas infladas, proveedores fantasma, continuó Fernando, implacable. Suficiente para una larga estancia en prisión. Damián y yo hemos decidido, por ahora, no presentar cargos criminales. Consideren esto un acto de generosidad. Firmen los papeles, y este asunto se resolverá civilmente. Era el jaque mate. La elección era simple, perder el imperio o perderlo todo, incluida su libertad. Ofelia tomó la pluma con una mano que temblaba tan violentamente que apenas podía sostenerla. Las lágrimas corrían por sus mejillas, trazando surcos en su maquillaje perfecto. Firmó. Luego, empujó el documento hacia Regina. Regina me miró fijamente. En sus ojos ya no había ira, solo un vacío inmenso. Tomó la pluma. Su firma, antes un garabato arrogante y florido, fue ahora una línea temblorosa y rota. Con el rasguido de esa pluma, el reinado de la familia Vargas sobre la hacienda El Legado llegó a su fin. Me acerqué a la mesa. No sentía placer en su derrota, solo una profunda y agotadora sensación de finalidad. Tienen 24 horas para recoger sus efectos personales de la casa principal, dije, mi voz tranquila. Un equipo de seguridad supervisará el proceso. ¿Y a dónde se supone que vayamos? Sollozó Ofelia. Esta ha sido nuestra casa por generaciones. Supongo que a algún lugar que puedan pagar, respondí, sin crueldad, solo exponiendo la cruda realidad. El viaje a España debió ser caro. Quizás debieron haber ahorrado, en lugar de cancelar mi boleto. Me di la vuelta para irme. Pero la voz de Regina me detuvo. Te arrepentirás de esto, Lourdes, dijo, su voz baja y llena de un veneno impotente. La sangre siempre llama. Y tú siempre estarás sola. Me detuve, pero no me giré. Te equivocas, Regina. La sangre no me ha traído más que dolor. Y en cuanto a estar sola, prefiero estar sola y en paz que acompañada y en guerra. Y con eso, me alejé, dejando atrás el pasado. A la mañana siguiente, el sol salió sobre una hacienda diferente. El aire parecía más limpio, más ligero. Convoqué a todos los empleados en el mismo patio donde la noche anterior se había desatado el drama. Estaban nerviosos, sus rostros llenos de incertidumbre. Subí al pequeño escenario, pero esta vez no había discursos grandilocuentes ni falsas sonrisas. Saqué de mi bolsillo la pequeña figura de agave de madera que mi padre me había regalado y la coloqué suavemente sobre el atril. Buenos días a todos, comencé, mi voz clara y firme. Sé que muchos de ustedes están preocupados por el futuro. Permítanme ser clara, la hacienda El Legado no ha muerto. Al contrario. Acaba de renacer. Vi algunos rostros relajarse, otros todavía escépticos. Anoche se lanzó un tequila llamado La Victoria, continué. Ese nombre será descartado. Porque la victoria no se logra con engaños ni traiciones. Se construye con trabajo duro, con honestidad y, sobre todo, con lealtad. Mi mirada se encontró con la de Silas, que estaba de pie entre los trabajadores, observándome con un orgullo silencioso. El legado de mi padre no eran los edificios ni la marca. Eran las personas. Era el conocimiento pasado de generación en generación. Era el respeto por la tierra y por el proceso. Ese es el legado que yo voy a honrar. Y para hacerlo, necesito a mi lado a alguien que entienda el alma de este lugar mejor que nadie. Hice una pausa, dejando que la anticipación creciera. Por eso, es mi honor nombrar al nuevo director general de la Hacienda El Legado, a don Silas. Un murmullo de sorpresa recorrió a los empleados, seguido de un estallido de aplausos espontáneo y genuino.
Silas, un hombre humilde que siempre había trabajado en las sombras, se quedó atónito por un momento, antes de que una enorme sonrisa iluminara su rostro. Los trabajadores, sus compañeros, lo vitoreaban. Había elegido a uno de los suyos, no a un ejecutivo trajeado de la ciudad. Mientras Silas subía al escenario para unirse a mí, supe que había tomado mi primera decisión correcta como la nueva patrona. El poder no consistía en sentarse en un trono, sino en levantar a los que lo merecían. Juntos, Silas y yo, honraríamos el pasado y construiríamos un futuro brillante. La era de la arrogancia había terminado. La era de la fortaleza acababa de comenzar. Pasaron 6 meses. 6 meses de trabajo arduo, de decisiones difíciles y de una profunda sanación, tanto para la empresa como para mí. Bajo la dirección de Silas y mi estrategia financiera, la hacienda floreció. Pagamos a los proveedores, modernizamos el equipo, mejoramos las condiciones de los trabajadores y, lo más importante, creamos un tequila de una calidad excepcional. Lo llamamos La Fortaleza. Cada botella llevaba una pequeña etiqueta en el cuello con la silueta de una planta de agave, un homenaje a la figura de madera que siempre llevaba conmigo. Se convirtió en un éxito instantáneo, elogiado por los críticos y amado por los consumidores. No era solo una bebida, era una historia de resiliencia en una botella. Un día, recibí una carta sin remitente. Reconocí la letra de Regina. Era una sarta de insultos y acusaciones, culpándome de su desgracia, de la depresión de mi madre, de haberles robado su vida. La leí sin sentir nada, ni ira ni pena. Era el eco de un pasado que ya no me pertenecía. Caminé con la carta hasta el borde de los campos de agave. El sol del atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Miré la tierra que ahora estaba a mi cargo, el legado que había salvado y reclamado. Rompí la carta en pedazos y dejé que el viento se los llevara. Ellas le dicen a todos los que todavía las escuchan que destruí sus vidas y robé el legado familiar. Que soy una villana fría y calculadora que las dejó sin nada. A veces, en las noches silenciosas, sus palabras resuenan en mi cabeza. Así que, díganme ustedes, ¿fui yo la villana? Gracias por acompañarme en esta historia hasta el final. Si te ha conmovido o te ha hecho sentir algo, por favor, dale un me gusta, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal para más relatos como este. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.